Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es arquitecto, divulgador, es creador y es de España, ¿no? Y pues nada, seguramente ustedes ya conocen un poco de su trabajo porque pues tiene varios videos en YouTube y nada, ¿qué tal? Luis ¿Cómo López estás, de este Gerardo? lado. Todo muy Encantado de que bien. me hayas invitado, la verdad, y estar aquí con todos vosotros. Gracias, la verdad es que ya tenía tiempo que quería invitarte, por ahí no se había podido hacer por cuestión de tiempos, pero ya estamos aquí para armar una buena plática, ¿no? Así es. Oye, Luis, pues tú estás en Madrid, en España, ¿verdad? Sí, correcto. Yo estoy aquí en España y sobreviviendo un poco de la arquitectura, ¿no? Porque tal y como están las cosas aquí últimamente, que te pongo un poco en contexto si quieres, en Ah, 2008 hubo una crisis muy fuerte aquí en España y entonces digamos que quedó muy parada. Fue a nivel internacional. Lo que pasa es que en España, digamos que se agravó un poquito más la situación. sí. Y entonces, bueno, esto un poco, cuando parecía que empezábamos a salir, parece que ha llegado el COVID y también ha parado un poco todo esto de la arquitectura, ¿no? Así que, bueno, pues un poco con las condiciones que tenemos por aquí y haciendo arquitectura y hablando de arquitectura, ¿no? En diferentes medios, que es al final a lo que me dedico un poco más ahora mismo. Ok, ok. Sí, fíjate que yo creo que sí es importante, como lo comentabas en otra entrevista, que el hecho de estar en redes sociales, ¿no? Si tienes un negocio, una empresa o te dedicas a algo como independiente, pues hay que ver la manera de cómo estar y tener presencia digital, pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Hay una Mm. pregunta que me gusta hacer a los invitados de inicio, que es, si pudieras entrevistar a una persona que ya haya trascendido de este mundo, ¿a quién sería y por qué? Digo, sé que te gusta mucho, por ejemplo, la arquitectura japonesa, no sé si pueda entrar ahí Toyo Ito, Fujimoto, varios arquitectos, pero digo, en tu caso, ¿quién sería? No necesariamente tiene que ser un arquitecto, puede ser cualquier persona de tu interés. Ostras, pues es una buena pregunta. Es algo que no me había planteado. Sí. Mira, así sin pensarlo mucho, te diría que me gustaría entrevistar a Zaha Hadid. Y te digo Ok. por qué. Ujú. Porque más allá de toda la práctica que ella ha desarrollado en toda su carrera como arquitecta, me interesa mucho el hecho de cómo son las empresas ahora mismo de arquitectura. Es decir, los estudios se han transformado casi en corporaciones, ¿no? Y en el Sí, caso de Zaha Hadid yo creo que es un claro ejemplo de que incluso ella habiendo fallecido, el estudio sigue funcionando como tal, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese límite entre la arquitectura casi manufacturada por un estudio, por un grupo de personas que está controlada por ellos, ¿no? sí. Hasta que deja de ser ese estudio, ese grupo pequeñito, para ser una empresa como la conocemos ahora, ¿no? En el caso de Zaha Hadid, pues ella ha fallecido, el estudio continúa y es un poco raro, ¿no? Digamos, como seguir explotando la gallina de los huevos de oro, llamar Zaha Hadid a una arquitectura que, bueno, que puede tener su pensamiento, pero una arquitectura que está tan ligada al nombre de una persona, cuando esa persona deja de estar con nosotros, pues es extraño, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría preguntarla por esos límites, ¿no? De dónde empieza la arquitectura, dónde acaba la empresa, cómo le gustaría a ella que fuese cuando, o sea, su estudio, cómo siguiese funcionando cuando ella ya no está, porque desgraciadamente es la situación que vivimos ahora, ¿no? Sí, claro. Fíjate, está interesante ese planteamiento, ¿no? No me había preguntado eso, o sea, el hecho de, como tú dices, marcar ese límite de, bueno, ya falleció esta persona y se supone que ya no se producirían cosas de ese estilo, ¿no? Digamos, sin embargo, acá, pues es todo lo contrario, ¿no? Ahí, pues con ciertos parámetros y con pues entendiendo el deconstructivismo, pues genera nueva arquitectura a pesar de que Zaha Hadid ya no está presente. Pero lo mismo, por ejemplo, pasa con Walt Disney, ¿no? O sea, ya trascendió a este mundo y se siguen produciendo nuevas películas, ¿no? Entonces está interesante. Sí, es como que el Oye, ajá, estudio ha quedado con su nombre y bueno, y se sigue el legado un poco de lo que le comenzó, ¿no? sí, claro. Oye, Luis, como para irnos un poquito al retroceso en tu vida, bueno, tienes papá arquitecto, ¿no? Y vi que estabas entre estudiar informática para hacer videojuegos o arquitectura, ¿no? Al final, pues decidiste irte por la arquitectura, pero pues nada, más que nada, de esta etapa me gustaría que, pues si pudieras darle dos consejos o un consejo a Luis de esta época, ¿cuáles serían y por qué? En la etapa de estudiante, digamos.
Pues bueno, fíjate, yo empecé o sea, yo empecé informática cuando no tenía ni idea de que al final iba a acabar estudiando arquitectura. El consejo que le daría es que no tenga miedo, ¿no?, de equivocarse, porque yo creo que es el mayor problema al que nos enfrentamos cuando salimos del instituto, del colegio. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Porque quizás muchas veces nos sentimos casi obligados a elegir algo que vamos a desarrollar toda nuestra vida y sentimos que no estamos preparados para tomar esta decisión, ¿no? Y yo creo que equivocarse y empezar cualquier otra carrera o incluso estudiar arquitectura y cuando has estudiado los 5 o 7 años de arquitectura, los que sean, darte cuenta de que en realidad te gusta otra cosa o todos estos conocimientos que tenemos de arquitectura los puedes aprovechar, los puedes utilizar para desarrollar otro tipo de carrera que no tenga que ver a lo mejor con la construcción, yo creo que es bonito, ¿no? Entonces yo el consejo que le daría a Luis es que no tenga miedo de equivocarse y que vaya caminando, que al final vas encontrando tu hueco en este mundo. Ok, sí, pues también al final del día es aprender a prueba y error, ¿no? No todo sale como queremos, pues, en esta vida. Oye, Eso ¿y es. cómo fue el hecho de empezarte a involucrar en el mundo laboral? Pues, si tenías un papá arquitecto, no sé si él tiene o tenía un estudio, y pues si tuviste la oportunidad de colaborar ahí con él pues fuiste a algún otro despacho, ¿cómo fue esta experiencia? Pues te cuento, no pude colaborar con mi padre en el sentido laboral de la palabra, o sea, yo no trabajé en su estudio porque él tuvo que cerrarlo, por esto que te hablaba de la crisis de 2008. Ok, En 2008 hubo una crisis muy fuerte y él tuvo que cerrar el estudio en 2011. Y entonces cuando él cerró su oficina yo no había terminado la carrera, entonces yo no llegué a trabajar, ¿no? Así que él me ayudaba muchas veces en ejercicios de clase o cuando yo tenía algún planteamiento lo compartía con él a ver cuál era su opinión. O sea, la figura de mi padre siempre ha estado presente, por supuesto, en mi vida de estudiante y ahora como arquitecto, ¿no? Pero yo no he podido, digamos, trabajar con él, ¿no? Entonces, yo cuando estaba terminando la carrera, mi primer contacto con el mundo laboral de la arquitectura fue en Japón. Fue cuando yo viajé a Japón, ya lo hice con una beca aquí ok, en España y llegué allí a Japón y trabajé en el estudio de Rike Yamamoto, se llama, y estuve allí pues trabajando 10 meses, ¿no?, en su estudio. Entonces, bueno, fue el primer contacto que tuve con una oficina. Empecé desde abajo porque yo era estudiante todavía, entonces como intern estuve haciendo pues lo que hacen los interns, ¿no? Los becarios. Estuve con maquetas, estuve preparando exposiciones, ¿no?, preparando los paneles de las exposiciones que él tenía, haciendo un poco también tareas de diseño, pero siempre supervisadas por arquitectos que ya habían terminado la carrera, ¿no? Entonces, ese ok. fue mi primer contacto con el mundo laboral así de golpe, en una cultura que es totalmente diferente a la nuestra, que es la japonesa. Ok, está interesante, fíjate, porque pues es irte a un lugar totalmente nuevo, ¿no? A ver, Claro. a ver pues otra cultura, otras tradiciones, creencias. ¿Y cómo fue el hecho de, pues sí, tú vas como internship, digamos, pero no porque vayas como estudiante quiere decir que no vayas a aprender, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si vas con un enfoque de como explorador, aprendes bastante, ¿no? Yo creo que después de ahí te regresaste a España, ¿no? Y Mm. continuaste ahí con tu... Yo creo, fíjate, que la mirada esta de aprender que comentas es algo que no tenemos que perder nunca. O sea, los arquitectos estamos aprendiendo de todo lo que nos rodea, nos tenemos que estar fijando. Yo creo que esa mirada crítica que tenemos y que de alguna manera nos enseñan en la carrera es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida. Y tenemos que aprender de, pues eso, de cómo es la ciudad, ¿no? De cuando viajamos, fijarnos en edificios, fijarnos en cómo funcionan las cosas. Cuando, por supuesto, te enfrentas a una nueva cultura como es la japonesa, darte cuenta de los factores culturales que modifican las ciudades o las maneras de habitar. Todo eso lo estás aprendiendo y ya no es que seas becario o no, yo creo que eso tenemos que llevarlo para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo al llegar a España, digamos que también me quedaba por acabar el proyecto final de carrera, que aquí en España es, digamos, tienes que hacer un proyecto tú solo, con ayuda de un tutor, por supuesto, pero tienes que hacer un proyecto, digamos, desde el inicio, desde la época, desde esa visión urbanística de cómo se enfrenta a todo el contexto que le rodea, a desarrollar casi los detalles constructivos, ¿no? Entonces, me quedaba por hacer ese proyecto y a la vez que empecé ese proyecto, que se me demoró un poco en el tiempo, estuve trabajando también en una constructora aquí en España, que también me sirvió pues para entrar en contacto con lo que son las leyes urbanísticas en España, el proceso de diseño también de construir casas, por ejemplo, y empecé a tener contacto con obra, con ejecución, ¿no? Con estar dentro de una vivienda, por ejemplo, que se está construyendo desde cero y ver todo ese proceso desde que se hace la cimentación hasta que se entrega al cliente, ¿no? Que yo creo que también fue muy enriquecedor para mí. Ok, ok, totalmente, ¿no? Y luego, bueno, desde el 2010 estabas en Twitter, ¿no? Ahí.
Y fue hasta 2013 que empezaste a hablar de arquitectura, ¿no? Como tal, y tenías un hashtag, creo que se llamaba Jueves de Arquitectura, ¿no? Así es, Juegos de Era como... Arquitectura todavía está. Ok, Bueno, yo empecé en redes sociales un poco como hacen todos, ¿no? No sabíamos qué era aquello, pero nos metimos, nos creamos una cuenta. 2010 todavía estaba en la carrera de arquitectura y en 2013 fue cuando empecé el hashtag de Jueves de Arquitectura, que se convirtió en algo, pues eso, se hizo trending topic en España durante muchas mañanas de los jueves. O sea que al final los arquitectos como que compartíamos edificios, ¿no? Y fue algo que sirvió para unir de alguna manera a una comunidad arquitectónica en una red social ok, y para ser muy pesados, ¿no? Para enseñar proyectos de arquitectura, hablar de arquitectura y compartir las cosas que nos gustan y para decir que, bueno, que estamos aquí los arquitectos y que se nos puede escuchar, ¿no? Paralelamente a esto de las redes sociales, también empecé a escribir artículos en revistas online sobre arquitectura. O sea que empecé, llevo ya 10 años escribiendo artículos también y fue un poco la manera en la que empecé a divulgar y a compartir arquitectura tanto en Internet como en medios tradicionales, ¿no? Medios escritos. ok, ok. Sí, pues es interesante, ¿no? Y luego la transición que tienes de, pues, de hacer artículos, de escribir en Twitter a hacer algo visual, ¿no? En YouTube. Y vi el primer video, ¿no? Que tienes, que se llama Una página en blanco, ¿no? Y comentas esta parte de, pues, el síndrome, ¿no? De tener una página en blanco y que es difícil, o sea, puedes no tener ninguna idea, quedarte ahí en el bloqueo creativo, sin embargo, pues si lo quieres lograr o quieres hacer algo, pues tienes que iniciar con algo, ¿no? Hay una frase que me gusta a mí que es, idea sin ejecución es pura superstición. Entonces, pues sí, como Claro. tal, pues si no le das vida a tus ideas, pues se van a quedar ahí en el papel, ¿no? En tu caso, que, bueno, también vi que comentabas que te preparaste, ¿no? El subir el primer video no fue de la noche a la mañana, sino que tuviste que comprar equipo, a lo mejor aprender un poquito, pero ¿cómo Claro. fue tu proceso? Y más que nada porque, pues, tú te grababas, editabas y demás, ¿no? Me imagino. Claro, bueno, es un poco lo que nos pasa. Yo creo que estamos los arquitectos muy enseñados de esto, ¿no? De no sabemos hacer algo, pero nos buscamos al final la manera de hacerlo. Pues esto fue un poco igual. Yo ya había salido de la carrera, el canal lo empecé hace 4 años, 2010, a finales del 18. O sea, este año va a hacer 5 años. Y no claro, yo no tenía ni idea de grabarme, no tenía ni idea de cámaras, no tenía ni idea de audio, de editar, ¿no? Y al final es un proceso que hago yo solo. Ahora tengo un poquito de ayuda externa, ahora sí que tengo gente que me ayuda un poco con la edición de los vídeos, pero en aquella época no tenía ni idea yo, ¿no? Entonces tuve que aprender, me lo tomé casi como un trabajo, fue también con un salto, o sea, como un paréntesis en mi vida laboral. Terminé de trabajar en una empresa, porque esa empresa cerró, entonces como que yo fui al paro, ¿no? Entonces en vez de buscar en ese momento buscar activamente trabajo, dije que lo estaba haciendo, ¿no? Pero dije, voy a dedicar un poco ese tiempo a mí, ¿no? A buscar otras salidas que me interesan y no simplemente a trabajar en una empresa que te contratan y te pagan por tu salario, sino a buscar mis intereses y empezar a desarrollar una carrera personal y profesional de hablar de lo que me gustaba a mí, ¿no? Que era hacer arquitectura. Entonces empecé con el canal de YouTube, pues eso, sin tener ni idea de grabar, ni de hacer nada, ni de editar. Y me lo tomé como un trabajo, es decir, yo me levantaba por la mañana y aunque no fuera un trabajo que me pagaran por hacerlo, yo me metía 8 horas aprendiendo pues, a editar, cómo iban los vídeos, ¿no? Cómo era el material que yo necesitaba para grabarme, porque quería invertir en una cámara, no tenía dinero, entonces, bueno, fue un poco un Mm, complejo, o sea, un poco complejo todo aquello, el proceso, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. O sea, yo tengo que decir que para mí es básico, si quieres hacer algo te tiene que gustar, ¿no? Si ves que lo estás haciendo y no disfrutas tú haciéndolo, al final lo vas a acabar dejando, porque, o sea, es muy difícil vivir de esto. Bueno, tú lo sabrás, empiezas a hacer esto porque te gusta y porque lo disfrutas, ¿no? claro, No estás buscando detrás hacerte rico, ¿no? Haciendo podcast, igual que yo tampoco me busco hacerme rico haciendo vídeos, ¿no? Yo lo hago porque me lo paso muy bien haciéndolo y porque también es una manera de yo aprender arquitectura, porque yo cada vez que me enfoco en grabar un vídeo, hay una parte, o en escribir un libro, o en escribir cualquier cosa, ¿no? Hay una parte de documentación muy fuerte que tenemos que investigar sobre lo que queremos hablar antes, ¿no? Entonces, al sí. final es una manera de aprender arquitectura que a mí me viene muy bien y lo disfruto mucho haciéndolo. Okey, okey. Está padre el hecho de que lo menciones así, ¿no? Que es una forma de aprender, ¿no? Yo también así veo el podcast. Claramente, pues, es difícil, ¿no? Que ganes mucho dinero haciendo esto, pero, pues sí, puedes ganar, conocimiento, amistades, y con las experiencias Eso de las es. personas, pues, te llevas bastante, ¿no? Al final del día. Vi que también por ahí, colaboraste en un podcast de Curiosidad Radical. eh, no sé, hay varios puntos, pero hay 2 puntos que me gustaría que nos compartas en qué etapa nacen, ¿no? Primero, el libro de arquitectura
de andar por casa y luego Metápolis Estudio. Cuéntanos si quieres primero del libro, Venga. cómo nace la idea. Pues la idea nace de una manera muy tonta. Al final me escribe una editora del Grupo Planeta, que es un grupo de aquí de las editoras de las más grandes de España, y Okey. contacta conmigo y me dice, Luis, me gusta mucho lo que haces en YouTube, me gusta mucho lo que haces en Twitter y me gustaría proponerte que escribas un libro. Y yo lo de escribir un libro es algo que siempre había querido desde que era más o menos pequeño, ¿no? El hecho de escribir un libro. Me ha gustado siempre escribir, lo he hecho en artículos, en revistas, y lo del libro era una idea que tenía en la cabeza. Lo que pasa es que ya con esta propuesta de la editora dije, pues venga, me parece bien. Pero incluso la propia idea del libro vino de su parte. O sea, yo no tenía ni idea. Me dijo, ¿tienes algún tema que te gustaría escribir? Y le dije, yo ahora mismo no se me ocurriría, porque de hecho ya habían contactado conmigo algún editor anteriormente y me había dicho, si tienes alguna idea de libro, coméntamela, que me interesa, ¿no? Pero yo no tenía ninguna idea como tal. Y esta editora me dijo, mira, me gustaría que escribas un libro sobre la casa, en el que cada capítulo sea una pieza de la casa, ¿no? Entonces, así nació Arquitectura de andar por casa. Es un libro dedicado a la vivienda, es un libro donde, como comento, está dividido en partes, y una parte es, por ejemplo, la cocina, otro el salón con el comedor, otro es el dormitorio. Tienes partes que son, digamos, que son piezas que se habitan, ¿no? Como el dormitorio, la cocina, el salón, el pasillo, y hay partes que son, pues, componentes más estructurales quizás, o más físicos de la casa, como puede ser, pues eso, la envolvente, ¿no? La cubierta, las ventanas, la piscina, o sea, hay un poco mezcla de todo, ¿no? Y al final Okey, entender que la vivienda está pensada para las personas. Entonces, el capítulo más importante del libro son las personas, que es el último capítulo, porque no okey. tenemos que olvidar nunca que la arquitectura tiene un fin y es que nosotros la vivamos. Entonces, si no está pensada para las personas, al final la arquitectura no funciona, ¿no? Hablaríamos de una escultura, de artefactos, de cacharros en las ciudades, pero no sería arquitectura si no nos sentimos nosotros a gusto dentro, ¿no? Entonces, los tres Okey. últimos capítulos están dedicados, uno a vegetación, ¿no? Ujú. A cómo la vegetación influye en la vivienda, incluso los animales, porque muchos tenemos animales. Otro está pensado también para los muebles, Ajá. que los muebles forman parte de nuestras vidas, no podemos olvidarnos. Entonces, cómo configuran los muebles la vivienda, y el último capítulo está dedicado a las personas. Entonces, así fue Okey. como surgió la idea de la casa. Ella me pidió, pues, que pensase en el índice, ¿no? En qué quería contar yo, cuáles serían los capítulos, de qué partes de las casas quería hablar, y luego que escribiera un boceto de un pequeño, de un capítulo, ¿no? Empecé escribiendo por patios y nada, les encantó la idea y así salió el libro. Okey. Fíjate que también es interesante, ¿no? El hecho de que las ideas, pues, en equipo se trabajan también al final del día. Puede que tú no tengas la idea inicial, sin embargo, vas desarrollando a lo mejor el interior, ¿no? Digamos que fue en este caso el libro. Y yo Ujú. creo que se ve reflejado, ¿no? En cada uno de los capítulos, pues, lo que tú crees y lo que tú compartes, ¿no? En tu día a día. Pero, ¿cuánto tiempo fue que duró este proceso? Digo, pues, es una tarea complicada, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, a lo Sí, mejor. sí, Ujú. fue porque además en el propio contrato ya te venían plazos, en donde yo tenía que entregar el manuscrito. Los plazos eran una locura. O sea, te diré que cuando firmé el contrato me venían a decir algo así como que tenía que escribir el libro en 3 meses o 4 meses, y yo le dije, esto es imposible, claro, yo tengo que escribir un libro desde cero. Una cosa es que yo ya lo hubiera empezado o tuviera ya estructurado un poco las cosas, pero no. Entonces, al final, lo que tardé en escribir el libro fueron más o menos 6 meses, 6, 7 meses, ¿no? Porque luego siempre hay correcciones con la editora, y luego entra una correctora de estilo que también hay que revisarlo todo. Entonces Okey, fueron unos 6, 7 meses. Yo le dedicaba más o menos unas 3, 4 horas al día. Digamos que okey, por la mañana, que es cuando más lúcido estoy, ¿no? Cuando tengo más energía, más actividad, era cuando me dedicaba a escribir, que es cuando necesitaba pensar un poco en todo el proceso. Al final del día estoy un poco más cansado, entonces si lo hubiera hecho al revés, me hubiera costado más escribir. En mi caso, ¿no? Cada uno yo creo que tiene que buscar el momento en el que es más creativo. Y yo dedicaba 3 o 4 horas al día a escribir, y eso fue lo que te puedo contar. okey, muy bien. Oye, y, en el digamos, ya que sale el libro, ¿cómo se comercializa? Digo, en librerías de España y en digital, ¿no? También me imagino. Eh, Claro, hay una pena que a mí me da rabia, ¿no? Porque tengo muchísimo público de Latinoamérica, mucha gente de México, mucha gente de Argentina, de Perú, y okey, de muchos países de allí. Entonces, claro, es un libro que se comercializa en España, y luego está la versión digital también para Kindle, que sí que es más, se puede comprar, ¿no? Digamos, desde fuera de España, porque es más fácil la comercialización del producto. Pero el libro físico solo está en España. Entonces toda la gente que sois de fuera, que ha querido comprar el libro, lo ha tenido que comprar en plataformas como en Mercado Libre o Buscado Libre.
Ok, perdón, Mercado Libre y Busca Libre, que lo he dicho mal. Que depende del país, pues te mandan el libro, ¿no? Pero es casi de importación, o sea, bueno, de importación-exportación, ¿no? En este caso. Y entonces es un poco más complicado. A mí me gustaría intentar contactar con ciertas editoriales allí de México, por ejemplo, que sé que tengo mucha gente, para intentar venderlo por allí, porque mucha gente que me lo está pidiendo y al final yo entiendo que comprar el libro de importación pues es mucho más caro, ¿no? Porque al final te claro. están cobrando impuestos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso, básicamente está vendido en España, pero sí me gustaría de alguna manera que llegase a Latinoamérica porque tengo mucha comunidad que le interesa el libro allí y que tiene un poco complicación para leer el libro. Aquí está funcionando muy bien porque se ha vendido ya bastantes libros, está ya por la segunda edición Ok. y entonces sí me gustaría intentar pues hacerlo llegar hasta allí, ¿no? Ok, pues sí, claro, yo creo que es buscar, ¿no? Y preguntar y seguir aprendiendo, ¿no? Del proceso. Y ahora que ya escribiste un libro, me imagino que pues te quedas con ganas todavía de en otro momento sacar alguna otra historia, ¿no? Contar algo nuevo en este formato, ¿no? Al final del día, tienes una comunidad también a la cual compartírselo, que yo creo que eso es lo padre también. Y nada. Oye, también sobre Metapolis Studio, pues se dedican a branding, marketing, arquitectura, redes sociales. Ujú. Pero, ahí, ¿cuándo nace este proyecto? Y, pues, cuéntanos, sí, a qué se dedican en específico. Mira, una de las cosas que tengo que agradecer antes hablábamos de YouTube, por ejemplo, o de empezar en tu caso, el podcast, ¿no? De todas las acciones personales que hay mucha gente que emprende en esto de ir sacando, pues, conocimiento suyo y compartirlo con los demás de manera altruista. Parece que no te puede dar dinero, pero te pueden llegar otras oportunidades laborales por ahí, ¿no? En mi caso, el segundo vídeo de YouTube fue el primero dedicado expresamente a la arquitectura. El primero que saqué fue el que tú comentabas, que era un poco pues, sobre la página en blanco y sobre ese proceso creativo de bloqueo. Y el segundo vídeo ya era el primero de arquitectura y fue sobre el Gimnasio Maravillas, que es un proyecto de Alejandro de la Sota, un arquitecto Okey, español. Y de ahí salió, ellos vieron el vídeo, les encantó el vídeo, me dijeron que está muy bien contado el edificio, porque lo entiendes, lo cuentas de una manera que la gente que a lo mejor no sepa de arquitectura lo entienda, ¿no? Es muy ujú, importante el lenguaje, es muy importante el ritmo, el tono, para que la gente, si quieres intentar llevar un mensaje de arquitectura a alguien que no es arquitecto, pues tienes que hablar de muchas cosas, ¿no? Y entonces saqué ese vídeo, ellos contactaron conmigo, me dijeron, nos gusta mucho cómo hablas de arquitectura y nos gustaría que llevases las redes de la Fundación de Alejandro de la Sota, ¿no? Entonces yo ahí empecé a trabajar con la Fundación Alejandro de la Sota y Metapolis surge más o menos en ese momento. Nos damos cuenta de que hay una brecha, digamos, de comunicación entre todos los que quieren contar algo de arquitectura y el público, ¿no? En general están contratando empresas de marketing tradicional que pues, no cuentan la arquitectura de la misma manera que lo hacemos los arquitectos, ¿no? Al final, nosotros llevamos mucho tiempo en redes hablando de arquitectura, conocemos cómo hay que hacerlo, conocemos cómo es tanto el emisor, que somos arquitectos, como el receptor, que siguen siendo arquitectos, ¿no? O gente relacionada con la arquitectura. Entonces, sabemos muy bien cómo contar o cómo explicar un edificio, cómo contar un producto de construcción o algo relacionado con el retail. Entonces, surgió un poco así, ¿no? Nos dimos cuenta de que no existía, digamos, equipos de marketing formados por arquitecto que pudieran contar bien ese mensaje que se quiere okey, mandar, ¿no? Entonces, una vez localizado, pues dijimos, vamos a meternos en este mundo. Y llevamos ya pues 4 o 5 años en Metapolis también, diseñando y pensando estrategias a nivel de comunicación, a nivel de redes sociales, de estudios de arquitectura, de empresas relacionadas con la construcción, de artículos, de ventanas, por ejemplo, ¿no? Todo okey. relacionado con la arquitectura y con el mundo de la construcción. Okey, yo creo que me iría por eso, ¿no? El hecho de que ver redes sociales como no como ganar económicamente de eso directamente, sino como, pues, cómo de estas herramientas pueden hacer nuevas oportunidades, ¿no? Que fue tu caso, ¿no? Cómo nace este proyecto y al final del día el hecho de compartir ideas en redes sociales también, pues, te obliga o bueno, depende de qué tanto quieras, pues, te obliga a seguir aprendiendo nuevos temas que no tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Ya van más a comunicación, a lo mejor diseño gráfico, no sé, varias, Marketing, sí. claro, ¿no? O sea, sí es algo, pues un conjunto de herramientas, ¿no? Que al final del día te van a servir y en tu caso, pues has tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar en Metápolis y desarrollar todavía más allá, ¿no? Esta parte de comunicación, de plantearse nuevas ideas y nuevas formas de contar historias también al final del día, ¿no? Y está padre, ¿no? También.
Claro. Oye, Al final es reinventarse también, o sea, darse cuenta de que tú tienes unos conocimientos y si identificas que hay algo que está fallando, ¿no? Que no está bien conectado, pues te puedes meter tú ahí, meter la cabeza y decir, esto voy a intentar arreglarlo, ¿no? Y eso ok, es lo que intentamos hacer en Metapolis. ok. ¿Y qué tanto, digo, aparte de Metápolis, trabajas en algún otro proyecto ahorita o cómo, si puedes contarnos un poquito de cómo es tu día a día entre semana? Sí, digamos que Metapolis es más o menos la mitad de mi jornada laboral. Yo tengo dos partes, que uno es, Metapolis es una empresa que tengo con dos socios, somos tres arquitectos que trabajamos con, pues eso, llevamos varias empresas a nivel de marketing, a nivel de comunicación, de redes, de estrategia. Y luego esa es la mitad de mi día, digamos, y la otra mitad de mi día es las partes mías de redes sociales, de divulgación, de si, por ejemplo, escribo un libro, pues ahí es lo que dedico, ¿no? Entonces, hay una parte que es más corporativa, que es la que me da el dinero, digamos, la que me da el sustento para vivir. Y otra es la que yo disfruto más, que es la de crear contenido para YouTube, crear contenido para Twitter, para Instagram, escribir libros, participar en la radio aquí en España, que estoy colaborando en Radio Nacional de España. Ok. Pues todas esas cosas que me van saliendo a nivel personal son las que desarrollo, digamos, en la mitad del día, ¿no? Ok, está padre, ¿no? El equilibrio que, bueno, de cierta manera que trates de hacer, ¿no? De una parte, pues sí, más técnica, digamos, más comercial y otra ya más artística, ¿no? Que al final del día, Eso pues, es. esos somos, ¿no? Los arquitectos. Oye, pero en el sentido de la divulgación, ¿cómo concibes las primeras ideas, digamos, de un video o de un artículo? ¿Cómo nacen estas primeras ideas? Mira, yo siempre lo cuento, es muy divertido. Yo tengo bueno, en el móvil y en el ordenador, porque es una lista compartida, tengo una lista que yo cuando empecé el canal de YouTube dije, cuando voy a ir apuntando aquí las ideas que tenga sobre cosas que quiero hablar en vídeos, o en artículos, o en la radio, lo que sea, ¿no? Cosas que me interesan. Ok, Y voy apuntando en esa lista cosas que me interesan. Y yo dije, en el día en el que se me acabe este listado, en el día en el que ya no tenga más ideas que contar, cerraré el canal de YouTube, cerraré las redes sociales, porque ya no habrá nada que me interese, ¿no? El problema, y digo el problema, en realidad es algo muy bonito, ¿no? El problema es que esa línea va, o sea, esa lista va creciendo mucho más de lo que voy borrando yo temas. Entonces, ok. siempre tengo cosas que contar y siempre tengo, pues, temáticas diferentes que me interesan por diferentes maneras, ¿no? Cuando yo me enfoco a un vídeo, muchas veces puede ser, me voy a esa lista a mirar qué cosas pueden pegar, o hay veces que de repente hay algo que es muy actual, como por ejemplo ocurrió con The Line, ¿no? Que todo el mundo estaba hablando de The Line, incluso ya ese vídeo lo saqué ya tarde, porque llevaban ya varios meses hablando de The Line y yo sentía que ya había mucho material en la red sobre este proyecto en Arabia Saudí y luego me di cuenta de que no, de que en español no había tanto, había más en inglés. Y entonces empecé a prepararme ese vídeo y lo saqué, ¿no? Lo saqué como 4 o 5 meses más tarde de que ya se hubiese lanzado el proyecto, pero el vídeo funcionó muy bien también porque al final lo que hace es analizar desde el punto de vista de un arquitecto muchos puntos de ese proyecto, ¿no? Que a lo mejor Ok. son un poco locos. Entonces, pues eso, muchas veces lo que hago es ir a la lista a ver si hay algún tema o si veo que hay algo que se está tratando de manera más en el momento, pues es ir directamente a por ello y a intentar hablar de ello. Ok, ok. Sí, fíjate, también algo que pues veo mucho en tu trabajo y que al final del día como creador de contenido tenemos que hacer es como sintetizar tus ideas, ¿no? No simplemente es el hecho de pues consumir cierta información en internet, resumirlo y compartirlo, ¿no? Yo creo que va más allá, va al hecho de como tú lo comentas, de compartir ideas, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo le haces para, pues sí, sintetizar las ideas de, digamos, de un video para pues hacerlo de un formato de 2 horas a no sé, 15 minutos, 20? Claro, esto es muy interesante la pregunta porque en realidad el trabajo de creador de contenido, la gente piensa que es muy de escribir, ¿no? O de ir pensando un guión, pero yo lo veo casi más como que es de borrar, ¿no? Okey, Nos enfrentamos a un proceso de documentación, entonces es buscar el máximo de información posible en todos los lados, en internet, en libros, en donde sea. Y luego es con todo eso que tenemos, toda esa gran nube de información, es ir borrando cosas, ¿no? Es ir ordenándola, es decir, ¿cómo lo voy a contar? ¿Qué enfoque le voy a dar? Voy a hablar de este proyecto, ¿cómo lo cuento? Empiezo hablando de los arquitectos, empiezo hablando del proyecto. Em, yo creo que es enfrentarse a cada vídeo o a cada momento de manera particular, ¿no? Porque no se pueden contar todos los proyectos de manera igual, o sea, no hay una sistemática de decir voy a hacerlo de esta manera. Yo creo que cuando me pasa ahora, por ejemplo, que estoy sacando vídeos de casas, ¿no? Cuando voy a visitar las viviendas, prefiero ir sin ninguna idea, porque si voy ya con un guión en la mente de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro,
me estoy perdiendo muchas cosas al visitar la casa, ¿no? Que cuando tú llegas allí en realidad dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está contando la casa? Entonces casi escuchar, ¿no? Escuchar lo que te quiere contar esa arquitectura y ya con todo eso que has grabado, pues preparas un guión y preparas una manera de contarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito, el estar escuchando cómo esa arquitectura nos habla para luego nosotros contarla a los demás, porque al final nosotros estamos dando nuestro propio punto de vista personal, que puede ser muy diferente del de cualquier otra persona. Entonces, lo que nos hace diferentes de todos los creadores de contenidos es que cada uno tenemos un punto de vista, ¿no? Y ese punto de vista es el que lo hace valioso. A mí cuando la gente me pregunta si se mete a esto de Internet a escribir o a divulgar o a hacer vídeos o a crear contenido, yo le animo. O sea, y aunque haya muchísima gente, si tú eres bueno y lo haces bien, vas a ser capaz de contarlo de una manera atractiva, de hacerlo propio, de hacerlo personal, que la gente va a conectar contigo y va a engancharse, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que es, pues eso, escuchar un poco todo y luego ir borrando lo que te decía, ¿no? Tenemos muchísima información, Ajá. es ir tachando lo que crees que no es interesante, quedarte con lo que es interesante, ordenarlo y hacerlo fácil de consumir para la gente que lo va a ver. Ok, sí, claro, es como, pues si abres una llave de agua y está saliendo con mucha tierra, pues tienes que ir poniendo filtros, ¿no? Para que vaya saliendo el agua pura, ¿no? Es como, yo lo veo así, ¿no? Eso Pues es, al último, darle, pues lo mejor de contenido a las personas, pero también, pues darle tu propio, tu yo interior, ¿no? Digamos, como tú lo dices, cada quien tiene creencias, experiencias, claro. pues sí, el hecho de tenerlos en todos los sentidos activos para poder comunicar lo mejor posible pues, lo que quieras contar al final del día. Oye, Luis, ¿y cómo nace el programa de radio y qué cuentas ahí o pues, cómo es? Sí, cuéntanos. Mira, te cuento, bueno, el programa de radio es un programa que ya existía, es un programa que está aquí en España, o sea, es Radio Nacional de España, digamos que es la emisora de la radio pública, la emisora pública, porque luego hay otras emisoras que son privadas, ¿no? Son con capital privado. Esta es Okey, pública, como Radio Televisión Española, y entonces esto es un programa que me llaman en julio del año pasado, hace un año, para hacerme una okey, entrevista un poco sobre lo que hacía yo en Internet, ¿no? Que era comunicar arquitectura en redes sociales, cómo empezó con Jueves de Arquitectura, etcétera, etcétera. Y, y entonces el director del programa, que fue quien me hizo la entrevista, acabó muy contento, ¿no? Le dijo, oye, es que me encanta la forma que tienes de explicar arquitectura en tus vídeos, cómo lo has hecho en la entrevista. Y le dije, oye, pues si quieres algo más conmigo, digo, dímelo, que sepas que yo estoy aquí, si te interesa cualquier cosa, me lo dices. Y me dijo, oye, pues sí, pues lo voy a pensar porque creo que igual puedes tener una sección dentro del programa. okey, Y esto fue en julio, ¿no? Del año pasado. Y cuando iba a llegar septiembre, a finales de agosto, porque el programa empieza en septiembre, ahora ya la temporada ha acabado, acabó la semana pasada, y okey, digamos que agosto es un mes que él se va de vacaciones y como que piensa un poco en la temporada que viene y demás. Entonces a finales de agosto me llamó de nuevo, me dijo, oye Luis, me gustaría que tuvieras una sección dentro del programa. Es una sección que dura 10 minutos, más o menos. El programa es de una hora, mi okey, sección son 10 minutos. La sección se llama Jueves de Arquitectura, por aquello del hashtag que hice para Twitter. Son los jueves y entonces ahí hablamos un poco de arquitectura, que es lo que hago básicamente en redes y en el libro y en todos los lados, que es hablar de arquitectura para gente que no sea arquitecta, ¿no? Igual que hay mucha gente okey, que consume mi contenido que sí que son estudiantes de arquitectura o arquitectos, hay mucha gente que le gusta el arte o le gusta la arquitectura, pero carece de esa vena pues, más precisa o más técnica que hemos aprendido nosotros durante la carrera, ¿no? Entonces, intento hablar de temas relacionados con la arquitectura que la gente pueda entender. Por ejemplo, qué está pasando con Venecia, ¿no? Que se está hundiendo, es una ciudad que está en una laguna, pero que se está hundiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, contar por qué la torre de Pisa está inclinada, toda la historia de la torre de Pisa, cuando se empezó a inclinar, cuando tuvieron que arreglarla. O sea, son temas que todos conocemos un poco. Hablamos de The Line, también del proyecto de Arabia Saudí. Son proyectos que pueden ser más actuales o temas de arquitectura que son pues más que están en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Para qué sirve un okey. arquitecto, hablar de proyectos en concreto. Bueno, es un poco hablar un poco de arquitectura, de para qué sirve el arquitecto y de ejemplos de arquitectura bonita que yo creo que son interesantes de compartir. Okey, okey. Sí, que al final del día puede ser digerido, pues, como por cualquier persona, ¿no? Yo creo que eso es lo importante también. Y el hecho de ser consciente también, por ejemplo, en tu libro que, pues, todos vivimos la arquitectura, ¿no? Al final del día, y aunque no nos demos cuenta, pues, la estamos habitando, ¿no? En una casa tal cual. Oye, pues, compartes bastantes ideas en distintos medios, ¿no? También, pues, tienes activo Twitch, no sé, la verdad es que yo ese formato lo desconozco, o sea, no he intentado hacer Twitch, sin embargo, en tu caso sí eres muy activo en esta plataforma, ¿no?
Sí, lo era más antes. Es verdad que ahora está un poco más parada. Lo tuve que parar justo hace un año porque tenía que acabar de escribir el libro y iba muy mal de Ok, tiempo. Y al final, con tanto trabajo que tenía y con los últimos coletazos que tenía que dar al libro, tuve que dejar un poco el canal de Twitch en stand-by y más o menos hace un año lo dejé un poco más parado. ok, También porque yo creo que es una plataforma que es muy esclava, o sea, que requiere que para que funcione tienes que estar constantemente haciendo directos, ¿no? Esta charla que estamos teniendo tú y yo ahora podría ser en directo, podría ser en el canal de Twitch, es un poco lo que yo hacía ok, en el canal de Twitch. Digamos que tenía diferentes tipos de contenido. Uno de ellos eran entrevistas a gente relacionada con el mundo de la arquitectura, que ok, luego lo que he hecho ha sido, o sea, mi idea con Twitch es que esos directos tienen también una duración, ¿no? Eran 2 horas a lo mejor de directo, 1 hora y media, 1 hora, pero eran formatos más largos, ¿no? ya, Entonces, lo que yo quería con Twitch es que sirviese un poco de apoyo a contar cierto contenido que no podía contar en YouTube, porque en YouTube en general los vídeos son pues de entre 7 minutos hasta 15, por ejemplo, ¿no? ok, Entonces, lo que hacía era tener charlas en directo con gente, por ejemplo, hay algunos que eran arquitectos que estaban trabajando en el estudio de Zaha Hadid, otro en el estudio Norman Foster, otro en el de Koolhaas, ¿no? Entonces era hablar con arquitectos, arquitectura y cómics, ¿no? Por ejemplo, con un arquitecto que dibuja cómics, ya, con otros que se dedican a fotografía. O sea, era buscar diferentes maneras de abordar la arquitectura o diferentes maneras en las que un arquitecto puede terminar la carrera y se puede dedicar, que no son simplemente construir. Hablábamos también de edificios, jugábamos a videojuegos, Minecraft, construíamos cosas en Twitch. Entonces, era buscar otro formato para hablar de arquitectura que requería más tiempo, ¿no? O sea, ya, hacía falta consumirse más en el tiempo. Luego lo que he hecho en muchos casos era cuando ese directo yo creo que era interesante para la gente y había gente que no podía verlo en directo, ¿no? En Twitch se quedan grabados los directos, pues no sé si es un mes o 2 meses, depende de si estás afiliado o no, si lo pagas. Entonces lo que hacía era hacer un resumen de esas charlas, de esas conversaciones que yo tenía, hacía resúmenes y las subía al canal de YouTube. Entonces de alguna ok. manera me servía también para unir lazos entre Twitch y YouTube, ¿no? Para que se compartiese ese documento, no se perdiera, porque en Twitch duraba, ya te digo, 2 meses y a los 2 meses desaparecía, y en YouTube sí lo podía dejar ahí guardado el resumen, pues el tiempo que sea. Ok, ok. Sí, yo creo que está padre, ¿no? El hecho de tener diferentes enfoques de la arquitectura. Al final del día, yo creo que la arquitectura no es nada celosa de otras disciplinas y pues sí es una disciplina que se compone de muchas otras, ¿no? Y depende de nosotros que hasta dónde lo llevamos, ¿no? No sé cuál sea el límite realmente de la arquitectura, pero está interesante, ¿no? Oye, Luis, ya para ir cerrando, me gustaría también hacerte una pregunta, digamos, como artista, como creador. Si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías con o dos palabras o una frase si quieres? Digo, Mm, a ver, si tuviese que darle, ujú, pues sí, yo creo que es lo que hemos hablado en la charla, ¿no? Yo creo que yo lo sintetizaría como borrar, ¿no? Borrar y borrar, porque es la sensación que tengo cuando escribo. Es muchísima información, muchísima documentación y quedarte con la clave, ¿no? Quedarte con la base de lo que quieres contar. Es un poco lo que hago en los vídeos de arquitectos en 2 minutos para YouTube, es buscar muchísima información sobre ese arquitecto o sobre ese edificio y al final dejarlo en una hoja de Word. Entonces, el vídeo al final pues dura un poquito más de 2 minutos, pero es sintetizar al máximo los conceptos clave para que alguien pueda entender a esa persona o la arquitectura que la hace, ¿no? Entonces, ok, yo te diría que mi proceso creativo se basa en borrar, ok, básicamente. ok. Yo también lo vería como ir depurando, ¿no? O abstrayendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una silla con cuatro patas y un respaldo, si la llevas a la máxima abstracción, pues, ¿qué sería? No sé, una piedra o el piso, no sé. Entonces, pues sí, también está interesante, ¿no? Este enfoque que le das. Y yo creo que va cambiando también, ¿no? A través de los años. Es como, pues, Sí, los artistas que pintan, ¿no? Ahorita pintan de una forma con sus creencias y con nuevas experiencias van a ir evolucionando totalmente, ¿no? Entonces estaría interesante después ver cómo ha sido esta evolución tuya, ¿no? en unos años, ¿no? Volvemos a hablar y te cuento otra vez. Claro. No, pues nada, Luis, la verdad es que para una primera parte, yo creo que va a ser un capítulo que les va a gustar bastante a los que nos estén escuchando. Y pues no sé si quieras agregar algo más, algo que se nos haya olvidado compartir por ahora. No, bueno, lo digo siempre, si nos escuchan estudiantes que no se vengan abajo por la carrera, que la carrera es dura, la carrera la verdad es que requiere muchas horas de dedicación, pero yo creo que tienen que disfrutarla porque es un proceso de estar aprendiendo no solo de la disciplina, sino de uno mismo, ¿no? Yo la arquitectura la utilicé para conocerme a mí,
para conocer una persona que yo no era en ese momento y que he terminado siendo y que disfruto mucho haciendo lo que hago. Y Sí. que prueben cosas, que prueben a escribir, que prueben a fotografía, que si les gusta la música, que se dediquen a la música. O sea, siempre hay maneras de mezclar la arquitectura con muchas cosas y es un proceso, es un momento en la etapa de nuestras vidas en la que se aprende muchísimo, somos como esponjas que absorbemos de todos los lados y que lo aprovechen para, no para acabarla cuanto antes, que es una idea que tenemos de hay que acabar arquitectura ya cuanto antes, cuanto sea. No, Mm. no, que la dediquen a estar tranquilos, a aprender, a escuchar podcasts. Si tienen, pues eso, inquietudes ellos de escribir, de hacer cualquier cosa que lo intenten hacer. O sea, merece la pena tardar 1 o 2 años más en acabar la carrera, porque luego es que va a llegar el mundo laboral y van a hacer lo mismo. O sea, si vas con esa idea de quiero acabar, pues tampoco vas a disfrutar, ¿no? Va a llegar lo del trabajo y vas a tener un cliente que te va a pedir una entrega para el día, para una fecha con un deadline y vas a tener que acabarla, entonces te va a pasar lo mismo, no vas a disfrutar, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esa es un cambio de mentalidad el que tienen que hacer de intentar disfrutar cada cosa que se hace. Ok, sí, totalmente. Tenemos el tiempo limitado, ¿no? También, o sea, se va muy rápido este tiempo. A mí se me fue bastante rápido y pues ya extraño un poco, ¿no? Esta parte de la universidad. Pues nada, que sí, que lo disfruten totalmente. No, nada, Luis, pues te agradezco nuevamente. Igual, ¿dónde pueden, ahorita en qué redes estás activo y a dónde te gustaría que vayan a ver tu contenido de cada semana? Soy un poco enfermo con las redes sociales, así que tengo cuenta en todos los lados. Estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Twitch un poquito menos ahora, pero bueno, estoy en todos los lados porque al final sí que me gusta entender cómo es cada plataforma y adaptarla a ese mensaje de arquitectura, ¿no? Entonces, me gusta probar en todos los sitios, así que nada, donde me gusten, pues yo estaré por ahí. Ah, súper bien. No, pues nada, Luis, te agradezco más que nada por tu tiempo, por tu disposición está la puerta abierta para armar una segunda parte, a lo mejor de algún tema ya más en específico. Y nada, pues les agradezco por haber visto todo el episodio de Creative Inc. Igual comenten y escríbanle ahí a Luis si tienen alguna duda o sugerencia para nuevo contenido y ahí estamos al pendiente. Pues Eso nada, es, perfecto, gracias. Gerardo. Gracias a ti por la invitación y nada, espero que disfrutéis de esta charla porque la verdad es que ha estado muy amena y muy interesante. Claro, no, muchas gracias y que disfruten la plática. Nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Bye. Ujú.